Studios. ¡Suena esa cumbia! ¡Sabor real! ¡Al son de tu corazón! Dicen que hoy te casas con el hombre que te ofrece apellido y dinero por el hijo que tuvimos. Ahora sé por qué te fuiste, ahora sé por qué te perdí. Yo no pude darte lujos, pero sí te di mi amor. A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó. Dile que tu padre murió y que reces mucho por él. A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó. Dile que tu padre murió y que reces mucho por él. Aquí vengo yo, Marcelo Castillo. Rica cumbia, papá. Dicen que hoy te casas con el hombre que te ofrece apellido y dinero por el hijo que tuvimos. Ahora sé por qué te fuiste, ahora sé por qué te perdí. Yo no pude darte lujos, pero sí te di mi amor. A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó. Dile que tu padre murió y que reces mucho por él. A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó. Dile que tu padre murió y que reces mucho por él. ¡Hey! Fátima Sotomayor, ¿te gusta mi cumbia? A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó. Dile que tu padre murió y que reces mucho por él. A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó. Dile que tu padre murió y que reces mucho por él. Hoy es un nuevo día y un nuevo momento. Yo soy Laisa Guzmán Y yo soy Miriam Vadillo. y esto es La Cabina del Ser. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de La Cabina del Ser este sabadito y pues bueno, ya casi terminando el mes. Empezamos ya con los festejos del Día de Muerto, pero sin embargo el día de hoy la Cabina del Ser se engalana con dos personalidades extraordinarias, quienes han sido mis mentores en el camino a la ancestralidad. Mi querida Miriam, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy buenos días. Yo soy Miriam Vadillo, gracias por acompañarnos en un viaje más al interior. Y pues cómo me voy a sentir súper contenta de tenerlos aquí. Sí, claro. La verdad es todo un agasajo. Sí. Y pues sin más preámbulos, porque pues el repertorio de sus currículums de ambos está bastante extenso y pues lo que nos ha enseñado la ancestralidad es simplemente hacer. Y entonces el día de hoy tenemos a Víctor Portela y a nuestra querida Graciela Colín. Bienvenidos. Muchas gracias, qué lindas. Gracias. No, pues muchísimas Un placer gracias. poder compartir con ustedes este ratito, porque en cabina se nos va como el agua. Sí, la verdad es que sí. Sí, aquí adentro pasan cosas mágicas y de repente el tiempo Claro, se vuelven 10 segundos. Se vuelven 10 segundos, así es. Y pues Sí. el tema de hoy es la base del control emocional. Así es, la base del control emocional. ¿Qué es esto, Chile? A ver, platícanos un poco. ¿Qué es esto? Sí, ¡Qué ¿con locura! qué se come? ¿Con Ah. qué se come? Fíjate que este tema a mí hemos escuchado mucho sobre el control emocional, Ajá. la parte, Te no las sé, cambio, te las cambio. me los cambia. No, Sí. no te preocupes, mira, es que se me resbala. Ajá. Esta parte de sentir que tú diriges la vida, que tú estás en esa línea directa para
producir tus resultados. Que yo tengo el control. Yo tengo el control de mi vida, ¿sí? Pero qué bueno fuera. Qué locura, bueno. ¿no? Sí, qué claro. locura, porque es cómo reconozco mis emociones, de dónde vienen mis emociones. No, y deja de eso, cómo aprendo a controlarlas, porque muchas veces sí. yo en lo personal iba por el mundo siendo muy visceral y era así de, no, todo me decía, yo decía, ese desgraciado me hizo enojar, esa de infeliz ya me cayó, y así, ¿no? No tenía manejo del control de mis emociones, ¿no? Exacto. Sin embargo, hoy que ya aprendí a autorregularme, ya no actúo de manera visceral y es totalmente otro contexto, pero sí se requiere un trabajo previo, ¿no? Totalmente, esa línea en donde dejas de controlar y aprendes que solo vas a dirigir, solo vas a ir llevando, gestionando mis propias emociones y provocando mis resultados, Sí, desde el claro. pensamiento, ¿no? Sí, así es. Creo que uno de los problemas es que decimos control. Y Exacto, honestamente, sí, ya desde ahí me revelo. creo que Me revelo. la base, ¿no? La base, cuando me dicen, oye, ¿cuál es la base del control emocional? Es que te des cuenta que no se trata de control, sino de inteligencia. ¿Qué tan inteligente eres para poder manejar, para poder entender el proceso emocional? También creo que muchas de las personas consideran que lo que ocurre en el mundo externo es lo que detona sus emociones. Y creo que también ahí, para la gran mayoría de las personas, es que creen que sus emociones vienen de algún lado, provienen de algo. Y se nos olvida que las emociones en realidad son químicos. Así tal cual es un químico, tal cual. Y tenemos diferentes tipos de químicos que están producidos por nuestros propios pensamientos. Que libera el cerebro, ¿no? Y ya es por eso que cuando ya ese pensamiento, válgase la redundancia, ya se pensó, el cerebro ya liberó la sustancia. Lo que hagas con ella ya en el cuerpo, pues ya es tu bronca. Claro. Así es, el problema es que nosotros no tenemos cuidado con nuestra estructura cognitiva conceptual. Soy muy chido y cada vez que lo digo parece que sí sé y conozco. ¿No? Soy muy interesante, ¿no? Estructura cognitiva conceptual, la cual, pues la verdad es que nos ha llevado muchos años estar investigando. Tenemos, Graciela y yo creamos la reprogramación neuroemocional y a través de eso podemos darnos cuenta que todo el proceso bioquímico que ocurre de tus pensamientos y las elecciones que tienes para tomar dichas, ahora sí que valga la redundancia, dichas elecciones, tú decides cuáles son los pensamientos que tienes, qué significa cada cosa en la vida. Entonces de repente decimos, no, es que me vio feo, pero feo según quién. ¿Según qué? ¿No? Entonces, según tu perspectiva. ¿comparado con qué? Claro, o sea, lo estás claro. comparando. Y automáticamente esa comparación te lleva a generar un impulso electromagnético que va directamente por todo el sistema nervioso periférico hacia las glándulas. Y es ahí donde ocurre esta magia. En las glándulas se transforma a bioquímico y es el bioquímico. Esta magia o esta Sí. desgracia, porque respondemos, Sí, o sea, claro. se dispara ese bioquímico y solo damos una respuesta de inmediata. Y que en realidad no funciona de esa manera. O sea, Sí. no es real que en el momento que algo pase, tu reacción sea automática. No es real. No es real. No es real. Pero sí Sí es real. hay un momento, un espacio, que es ese espacio en donde tú puedes decidir. Porque a mí muchas veces me dijeron, inclusive llegué a tomar muchos cursos de la parte emocional y siempre decían, no, es que para cada acción hay una reacción, ¿no? Y esa reacción es automática y va a ser correspondiente al nivel de acción que hubo. Entonces yo decía, no es real, porque tú puedes elegir. Porque vamos a suponerlo así. Bueno, yo lo veo en mis alumnos cuando ellos no pueden elegir. Maestra, ya me vio feo este niño. Sí, claro. Y reaccionó inmediatamente. Aquí Y hay hay- muchos adultos que así reaccionan. Aquí el problema es ese, creer que no tienes más que dos elecciones. Porque bueno, yo fui educado así, no sé ustedes, pero a mí sí me educaron así, en donde aquí nada más hay de dos. O sea, mi abuela Te le encantaba aclimatas esa o te onda. aclipas. También. Aquí hay de dos, ¿no? Y decía, de dos sopas, de dos formas de humanos, o sea, siempre hay de dos. Cuando yo creo que en realidad hay muchísimas opciones para responder cualquier Totalmente. situación y cualquier cosa que esté ocurriendo o que llegue a pasar. O sea, ¿Y la qué que sea. sucede? ¿Y qué sucede cuando aún, me ha pasado o me está pasando, y precisamente esa pregunta tenía yo en la mañana. Precisamente hoy. Sí. ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, precisamente yo dije, cuando vea a Chelis le voy a preguntar Ok. esto y el universo me lo concedió. Aquí está. Venga. O sea, cuando tenemos esa emoción
que ya no lo podemos controlar, aún sabiendo que el pensamiento es lo que lo está originando. Y quiero luchar porque hay veces que digo, es que es incorrecto y me estoy sintiendo deprimida y yo sé que no debe de ser así y empiezo esa lucha. Ahí, ¿qué sucede, Chelis? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Mi cerebro no me obedece. Está en contra de mis decisiones. De mis emociones. Fíjate que una vez que nos damos cuenta, esa emoción parece previa al pensamiento. Estoy sintiendo y digo, ¿de dónde viene? Ajá. La primera sería interrogarme de dónde se está originando esta emoción. ¿Qué estoy pensando de esto que me está sucediendo? ¿Sí? Obviamente, pues es un tema... O para que lo creo, ¿no? Porque también se siente... ¿Cuál es la razón? Quiero sentirme triste, me da la ¿Cuál es la razón? Sí, ¿de dónde está apareciendo? ¿Sí? Esa es una de las formas de las cuales trabajamos en terapia para empezar a liberar de dónde viene este pensamiento, qué pienso de lo que está sucediendo en mi entorno, ¿no? Me vio feo, decía, no me habló cuando quedamos, llegó tarde a la cita, me regresaron el trabajo con el cual me empeñé tanto, o sea, todas esas situaciones me están botando emociones. Me dijo que me ama y me demuestra lo contrario. Y me fue infiel, no, o más que nada a mí lo que me pega por mi bien. Wow. No, así me ama. Sí, no es de una persona, sino una situación. Una situación. Ocurre lo mismo, Miri, porque es una situación que está detonando, ¿sí? Nosotros le llamamos presión a botones, ¿no? Me está botoneando esta situación que está apareciendo. Y al momento de observar que pierdo el control es, ¿qué estoy pensando de esto? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Qué tendría yo que estar haciendo? ¿Cómo tendría que comportarme? ¿Cómo tendría que abordar esta situación que se salió de control, por lo cual me desequilibra? Me desequilibra. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy ahí, o sea, de inmediato pongo un alto a toda la verborrea mental que aparece, pongo un alto, o sea, una pausa en donde yo voy a empezar a elegir esa sensación, creo que no voy con los audífonos, con esa sensación de sentir qué es lo que está pasando en mi cuerpo, porque es lo primero que ocurre, ¿no? Quiero tener el control de mi cuerpo y decir, es que digo, esta idea es incorrecta, o sea, no me beneficia, ¿no? Claro. No es que sea correcta o incorrecta, no me beneficia porque estoy generando una emoción que no me gusta sentir, y entonces es recurrente, y entonces de repente digo, ¿de qué manera controlo el pensamiento? Y empieza esa lucha. Totalmente. Wow, pues creo que la forma de controlar el pensamiento es con total voluntad. Sí, claro. O sea, aquí es de quiero pensar esto y punto. El problema es que las ideas y creencias que hoy tenemos han sido por inducción. O sea, realmente la educación que recibimos es la que nos ha llevado a creer que esto que hoy creo como correcto, incorrecto, bueno, malo, real o verdad, es algo que digamos, machacando muchos años, pero muchos años, o sea, la educación básicamente comienza a partir del nacimiento, en donde, bueno, aquí hay que tener claridad en eso. Nosotros cuando nacemos, ¿no? En el momento de la concepción, en el momento de este embarazo, son dos células que se mezclan, pero se mezclan este esperma y este óvulo, y cada uno de los dos contiene información. El problema es que nosotros nos vamos como muy básico porque, claro, o sea, ninguno de nosotros tiene por qué saberlo todo. Y tampoco somos genetistas, y entonces decimos, pues, ¿qué información es, no? Pues de mi tamaño, mi color de piel, el color de mis ojos, posibles enfermedades y nada más. Pero en realidad no es así. No, contiene mucho más información. Sí, claro. Entre ellas, los pensamientos, ideas, las emociones que sentían en ese momento mamá y papá. Claro. Esa cadena completa. Entonces todo eso se mezcla y digamos que el bebé tiene una mesa llena de pensamientos, emociones, bioquímicos y todo, y empieza a elegir. Claro. Obviamente va a elegir de lo que tiene lo mejor. Entonces supongamos que tenemos una mamá víctima del pégame pero no me dejes, un papá machista del yo soy el hombre y aquí deben de ser las cosas así, con linajes cada uno en su ideología, en su bioquímica. Entonces el bebé dice, bueno, pues de elegir
de elegir ser. Está de la fregada. Empieza a elegir. Ya me arrepentí. Mejor me regreso. Empieza a elegir sus emociones, empieza a elegir sus pensamientos, y estoy hablando de cadenas de probabilidades. Claro. Y entonces ya se arma el bebé, nace, entonces ya trae una precarga. Esta precarga se puede cambiar bien fácil con la educación. El problema es que hoy en día, bueno, pues, por lo menos cuando yo nací, pues mi mamá y mi abuela le echaron muchas ganas, de verdad, muchas ganas, pero no tenían toda la información ni la capacidad para ser padres. De hecho, nosotros tenemos hijos y cuando nacieron tampoco teníamos ni toda la información ni toda la capacidad. Pues, bueno, entonces comenzamos a enseñar, ¿no? Empezamos a educar, a veces con voz, pero a muchas con acciones. Claro. Y entonces decimos qué es lo que se supone debe de ser de la vida. Y aquí hay que cuestionarse, ¿estás viviendo realmente tu vida? ¿O estás viviendo la vida que te dijeron que tenías que vivir? Sí, claro. Y no solamente de tus padres, de todo aquel que te educó. Porque también hablamos de maestros, también hablamos de vecinos, también hablamos de lo que ven en televisión, lo que escuchan en podcast y en radios, ¿no? Claro. Entonces todo ese juego, hoy, o sea, observan a tan solo la música, ¿no? Sí. A diferente tipo de música. Cuando hablamos que vamos en nuestros tiempos, y con comillas, ¿verdad? En nuestros tiempos teníamos canciones un poco más melódicas y un poco más pensadas. Por lo menos con un poquito más de letra y no pues, que dicen 2 palabras y ya está toda la canción. Sí. Exacto, entonces todo eso conlleva a que nosotros comencemos a decidir por decisión de otros lo que yo voy a sentir. Entonces decimos, todas las mujeres son iguales. Todos los hombres son iguales. Entonces, todos los que terminan la universidad son iguales. Y observa que decimos, es que es universitario, como si eso fuera, ¿qué? Garantía de qué, ¿no? Sí. Y luego nos llevan a una gran cantidad de mentiras, pero cantidades muy grandes de mentiras. O el que sea universitario ya es exitoso, ¿no? Sí. Hoy escuché ya después vende tacos. en una conversación, hoy escuché, bueno, me decían, yo veo que hoy en día no hay personas fieles. Y yo decía, pues. Claro. Y observa que es un paradigma. Hijo, porque es un paradigma que venimos arrastrando en esta información que traemos en nuestro linaje, ¿sí? O sea, yo le llamo a esta parte, es mi herencia familiar. Es la herencia con la que llego, el paquetito con el que llega billete, ¿no? Ese papel, ese bebé, ¿sí? O sea, le hubieran puesto ceritos, ¿sí? No paradigmas, no información, o sea, toda esa información es con lo que cuenta la persona para producir sus resultados, ¿sí? Entonces, todo ese cúmulo de pensamientos está dictando emociones, y es ahí en donde decimos, pues es que esto se vuelve una locura. Sí. Y paradigmas jodidos, porque dice uno, bueno, es que sí. La verdad es que es para lo que les alcanzó. O sea, cada familia, cada educación es para lo que la terminología a donde llegaron, las conclusiones a donde llegaron. Porque para algunos, por ejemplo, se usan una gran cantidad de mentiras en esta educación. Y entonces nos dicen que ganar dinero es difícil. Pero ahí depende completamente de las personas que educan, porque si ganar dinero, o sea... Y mire, ratifico. Ratifico. No, la verdad es que ganar dinero es muy fácil. O sea, de hecho, es tan fácil que platicar con la gente te pagan. Entonces, creer ese concepto que nos dice, ¿no? Quien se dedica a hacer lo que más ama en la vida, lo que más disfruta, le pagan. Claro. O sea, entonces, ya que me paguen por hablar, porque... Exacto. Bueno, es que hay gente que cobramos por eso. Sí, o sea, de hecho, hasta hace poco que decíamos con el abuelo Héctor, ¿no? De repente estamos en algunas reuniones y nos dicen, oye, y nos hacen una pregunta. Entonces, de repente es así como de, no sé si responderte porque yo por esto, contestarte esto. Estamos en una cena, entonces es como de complicado. Pero deja de lo eso, contesta, el abuelo dice, ¿no? todo lo quieren por 10 pesos, qué cosas, sí, y todo esto, y quieren que siga hablando nada más por 10 pesos. Pero supongamos que no nada más hablamos de esa mentira de ganar dinero. Claro. ¿Qué te parece que decimos que la vida es difícil? Sí, también. Es una ideología que se basa única y exclusivamente en la persona que está educando. Sí, que aquí venimos a sufrir, ¿no? Venimos a sufrir. Aquí es un valle de lágrimas, ¿no? No hay personas fieles, ¿no? Toda la gente engaña, ¿no? Doctor House, todos mienten. Entonces nos llevamos a un punto en donde tú ya no estás eligiendo o sacando por ti
tu ideología. propias. Estás Bueno, simplemente siguiendo la ideología de los demás. Ajá, pero en algún momento sí creemos que es nuestra ideología porque ya lo tenemos en vivencias. Claro. Porque como ya al final, bueno, es la información genética, lo que vimos en casa, lo que está aquí grabado, y después obviamente lo manifestamos. Lo reforzamos. Y me empiezo a relacionar de esa manera. Entonces, como ya lo viví, entonces ya hasta ocupamos la frase de la burra no era arisca, ¿no? Los palos la hicieron. Claro. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo después de esto, o sea, cambiar? Yo creo que uno de los paradigma. problemas más complejos es que no entendemos que todo esto es parte de un sistema. Se llama sistema de manifestación. Todo en la vida es para ti un proceso de manifestación. Estás manifestando todo el tiempo. Pero comienza con lo que piensas, la serie de ideas y creencias que tienes. Piensas y luego se van a las emociones. Aquí es que hay que aclarar esto, porque a mí me han dicho muchas veces, no, es que a veces los sentimientos son diferentes de las emociones y las emociones son más rápidas y los sentimientos que... No, los sentimientos o emociones nacen todos de las ideas y creencias. Claro. Lo que ocurre es que un pensamiento es súper veloz, 350 kilómetros por segundo en tu cerebro. Sí. Es extremadamente rápido. Sí, Y sí. el químico del cuerpo está más o menos a 270 kilómetros por hora. Entonces, es una diferencia radical. Sí. Entonces, por eso de repente sentimos que no podemos. pensé, Ajá, solo no. sentí. Ajá, ¿no? ajá, Entonces, exacto. es que la emoción, pero en realidad siempre hubo un pensamiento detrás. Y muchos de nosotros ya tenemos precargados las respuestas. De Sí, hecho, a veces la sí. boca es más rápida que el cerebro. ¿Y qué dije? Claro, no quería Pero eso- decirlo. Este- Sí, no era eso- mi intención. Esto lo que estás diciendo es exactamente el ejemplo que quiero decirte, porque quiere decir que tú ya tienes precargadas las respuestas. O sea, ya ni siquiera lo tienes que pensar, No, porque ya durante muchos años nos fuimos nosotros adaptando al sistema de educación en donde, recuerda, te callaban con una mirada. Sí. Es más, mi abuela, Borrador entre mi abuela me ceja y pedía algo y veía el objeto y me veía a mí. Ya sabía. Ya sabía Ya lo que estás era, Lo que pásalo. tenías que O sea, hacer. Sí. pásalo. Entonces, Sí, quiere sí, decir sí. que hemos llegado a un punto en donde nuestras respuestas Sí, están se tan comunicaban por programadas osmosis. que ya Sí. no comprendemos que lo que estoy haciendo es un sistema de creación. Entonces, pienso, siento, actúo, porque las acciones son bioquímicas en el cuerpo que contraen o dilatan los músculos, lo cual Claro. significa movimiento. Lo hago y entonces obtengo el resultado. Aquí el problema es que ¿quién de nosotros tiene claridad en los resultados que está buscando? No, y deja de Entonces, eso, o sea, dejas y a que lo la mejor vida te pase. hiciste un coraje, no lo sacaste, no lo manejaste como tenías que hacerlo y te lo tragaste. Y al final de cuentas eso fue un movimiento. Sí, claro. Y es un movimiento que origina un padecimiento en mi cuerpo. Y entonces sí, ya no claro. solamente estoy viviendo una experiencia social, estoy viviendo una experiencia, experiencia social se fue a la bioquímica de mi cuerpo y entonces ahora genero enfermedades. Ujú. ¿Sí? Y vivo en ese círculo vicioso, con tal disciplina, o sea, estoy repitiendo los patrones, el entrenamiento, Sí. lo estoy viviendo con tal disciplina que llega el momento en donde en automático respondo. Ujú. ¿no? O muchas veces, bueno, yo viví mi experiencia, de repente viví, bueno, no de repente, mi historia de vida, en mi relación de 9 años con mi pareja, terminé con muchísima culpa. Pasado un año empiezo otra relación y yo con esa culpa inicio una relación y entonces yo dije, pero yo ya cambié y ya no voy a ser como la de antes. Y entonces yo creía que era diferente, pero entonces ya pasaba como lo que dice Lai. O sea, ya no lo decía, ¿Sí? me lo tragaba. Y Sí. yo ya decía, pero ya soy diferente, mira, yo actúo. O sea, yo a mí misma, porque ni siquiera se lo decía a nadie. Claro. Yo decía, ya soy diferente, ya no soy explosiva, ya no soy... pero al final todo estaba ahí. Exacto. Adentro, Y entonces, ahogado. justamente te das cuenta cómo esa información ahí ahogada Ujú. de todas maneras se está manifestando, Ujú, claro. ¿no? Porque no lo estoy hablando, Ujú. no lo estoy liberando, No lo estoy pero trabajando. sigue en mi bioquímica, no está resuelto. Sí, Sigue en no mi está bioquímica y ¿qué es lo que estoy desdoblando? ¿Qué es lo que estoy manifestando? ¿Sí? Una relación igual a de la que salí. Sí. Sí. O peor. Peor. O peor. ¿Sí? El problema mayor, yo creo, es que estamos esperando que las cosas cambien o se modifiquen para yo entonces tener confianza.
Oye, pero sin yo actuar, ¿no? Así de... Sí, claro, esperando Dios que, quiere, Dios quiere que pase algo Yo creo que distinto. las personas que creen que existe el control emocional salen a la calle pensando que todo mundo haga lo correcto para que ellos no se encabronen. O sea, así es como, claro. ¿no? Pero la gente que sabemos sobre la inteligencia emocional es no importa lo que pase, no importa lo que la gente haga, yo tomo la decisión. ¿Ok? Claro. Y esta decisión es correcta para mí y la voy a vivir. Porque luego la gente cree que las emociones, como que existieran dos bandos, las emociones positivas y las emociones negativas. Y que entonces las emociones positivas son las chidas y las buenas, y las que queremos vivir todos, y las negativas son las malas y las que no queremos vivir. Y eso es completamente absurdo. No hay un jueguito de cuáles son las emociones correctas o incorrectas, buenas o malas, o positivas o negativas. Es un abanico de experiencia existencial. Y estas incluyen emociones. Y las emociones son emociones. Solo que sí, de verdad, yo creo que para sacar más varo como terapeuta, psicólogo y todo lo demás, pues te empiezo a decir, bueno, pues hay que tener cuidado con las emociones negativas porque son malas. Pero no, Sí, discúlpame, claro. ¿no? O sea, un coraje, vamos a suponer. Vamos a pensar que un niño está por cruzarse la calle, un bebé chiquito, tú estás cerca, pero no tan cerca, que no con una carrera lo alcanzas y el niño se baja la calle y va a atravesarla y viene un coche y lo va a atropellar. ¿Tú qué haces? No, pues corro. Pero no lo alcanzas. ¿Qué haces? Híjole, pues yo creo que una emoción como del miedo, que es el que te pone alerta, y pues lo denota como en el ser humano. Yo he visto que, por ejemplo, estas emociones negativas que le llaman, detona mucha más fuerza en el ser humano. Ok, entonces quiere decir que Te como no impulsa. lo voy a alcanzar Exacto. corriendo, voy a necesitar que el niño sienta algo para que se detenga. Y esto lo acabas de decir, miedo. Claro. Ok, Entonces, entonces grito. lo que yo voy a hacer es gritar, pero aquí viene la inteligencia. Sí, claro. ¿Con qué emoción grito yo? Sí, sí. Perdón, No, recordé algo. Sí, ya está. Grito, Ya se pero, proyectó. o sea, grito, pero no grito. ¡Ah! No, Ahora, sino y le aquí viene, grito mucha algo. gente, lo Sí. primero que pasa en su cabeza es grito con miedo. Y espérame, el miedo es paralizante, por lo Sí. tanto Un tu grito de miedo me tu lo grito no trago, sale. ¿no? Sí, no Claro. Lo sale. que necesito es que el niño sienta miedo. Sí. Y una emoción o un proceso bioquímico en el cuerpo que genera el miedo Claro. es la ira La o el ira, enojo. sí, el enojo. Entonces quiere Así decir que es. yo tengo que gritar Claro, con enojo claro. para que el niño Jum. sienta miedo y se detenga. O sea, detengo, le camino, le brinca para allá. Y ya, Sí, yo, claro, yo claro, corrí, ¿no? Ya lo reacciona. alcancé, lo que quieras. Es Pero que- ese es el objetivo. No es como gritar con miedo. Y entonces las emociones negativas fueron funcionales para un caso específico. De hecho, así son. Lo que hace Para varias un cosas de la atleta, bueno, iba a decir de alto rendimiento, no, una persona que hace ejercicio y está a punto de llegar a cumplir su meta, ocupa el enojo para decir, ¡ay, voy!, ¿no? Y le voy a dar más, ¿no? Entonces, Claro. ve lo que ocurre en los gimnasios. Si tú entras a un gimnasio y vas a escuchar a los que están haciendo las clases, estarlos motivando con enojos. Sí. Pequeñas sí. dosis de enojos para que sientan esa fuerza. No puedes, no puedes. El Hasta problema ahí, está hasta ahí vas a en que dar. nosotros no sabemos, por la cantidad de educación negativa que tenemos en la vida, no sabemos ya armonizar las emociones ahora contrarias que requieres. Claro. Porque el problema no es el enojo, el problema es que no hay suficiente alegría para cubrir tanta bioquímica Sí. ácida en el cuerpo. Sí. Porque Sí, son sí. pequeñitos momentos, chiquitos, en donde te enojas, pero no tienes otros que sean Bueno, hay a quien le divertidos. dura el encabronamiento bastantes horas. Meses. años. Meses, Años, sí, años, años. años. En sí. las familias Y- donde ni se hablan o se andan queriendo ya hasta matar, ¿no? Exacto, Oh. exacto. Sí. Bueno, veamos tan solo en el mundo, tenemos una parte en el mundo que lleva ¿Cuánto más, tiempo? más de Guerra. 4.000 años Guerra, en Dios guerra, mío, ¿no? O sea, sí, 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 y sí. ¿por sigue. qué? Por una idea. Oye, dice, ya ni supimos por qué nos enojamos, oye, pero ya Exacto. No, seguimos el problema peleando es que a lo bruto. ellos sí lo recuerdan porque lo tienen escrito en sus textos sagrados. Entonces, como, si te acuerdas, Sara Aquí en el punto. corrió a Agar, ¿eh? Entonces, de allá Y lo todos tengo. a mí, ¿a quién diablos es Gara? ¿A mí qué me importa? O sea, yo por qué Claro, tengo que ir a claro. pelear por este Claro. canijo? Claro, claro. Sí, Sí, porque los que totalmente. están haciendo la guerra están sentaditos detrás de un... Ah, claro, como todo. Ellos no van al frente. Allá va, pártase la madre del pueblo, ¿no? Sí, la Así verdad. es, Así es. Básicamente, las emociones. Sí, 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 la verdad. Te quedaste Sí, consternada, sí. Miri. Sí,
exactamente esa pregunta me hacía en la mañana, ¿no? ¿De qué manera, aunque ya sé que está originando mis pensamientos, esta emoción, y digo, ¿cómo la paro? ¿Cómo paro mi mente en el día a día? Porque de repente decimos, bueno, sí, con meditación, pero pues estamos en nuestra actividad diaria, y decir, ¿de qué manera paro este pensamiento? Y busco cambiar esta bioquímica, ¿no? Y empiezo en esa lucha. Claro. Fíjate que tengo unos secretitos para eso, pequeñitos. Que ya se acabó el programa. Que me han funcionado. Pero se los dejamos para el otro programa. Pero sí tienen un costo. Hablando de... Va por cortesía de la casa. Depositando? Sí, cortesía de la casa. Sí, fíjate que esta disciplina que tenemos que, hace rato hablaba un poquito de la disciplina, que tenemos que empezar a gestionar en nuestra vida, es fundamental. ¿Por qué? Porque ese diario pensar en negativo me gana. Sí. Porque traigo Sí, ya el ser tanta humano información. es mucho y es autosaboteo y de exacto. pensamientos caóticos y catastróficos. Es una locura que traigo ahí. Pero ¿qué sucede? Si en el momento en que aparece el pensamiento, ¿sí? Yo revoco con una acción física. ¿Qué acción física? ¿Sí? Voy a ir al refrigerador, a poner un vaso, a servir en un vaso hielo, ¿sí? Y voy a ponerle el resto, primero va el hielo, después va el agua, lo que entre al vaso después de que cubrió el hielo. Y en ese segundo, ¡fum! Es un contraste, un choque. La emoción, el pensamiento son calientes. ¿Qué necesito? Enfriar, parar aquí y ahora. Por eso cuando dice enfríate, respírate. ¿Sí? Alguien llega estresado de la calle y ¿qué hacemos? Ve, lávate las manos, date un baño, relájate, ya, y de inmediato se siente otra energía. Sí, yo en algún momento lo hice por instinto, sin saberlo, cuando estaba súper enojada en algún momento, pero que sentía yo que hervía. Exacto. Yo sentía que hervía, y fue sangre. instintivo, y dije, y me metí a bañar, y sentía yo alivio. Sí, totalmente. A veces nosotros, tengo 2 hermanas, somos 3 mujeres en casa, y mi mamá decía, ¿estás enojada? Quítate los zapatos. O sea, mamá, por favor, o sea, estamos apuradas, esto, lo otro. Quítate los zapatos, libera los pies, ¿sí? Y permite. Conéctate, ¿sí? con la tierra, ¿sí? Siente el agua en ese baño. Permite que se vaya liberando ese que la vaya estrés, lavando que el vaya desorden, lavando. sí, Y es más, agrego un pensamiento que se está limpiando y todo esto que estoy sintiendo se va por la coladera, ¿sí? Son trucos, por supuesto, porque traigo un entrenamiento severo, Sí, ¿sí? Me Traigo un encanta. entrenamiento severo. La verdad es que me encanta Grace porque siempre dice trucos y todo eso, ¿no? Así, tips y esa parte, ¿no? Somos brujas. Pero en realidad lo que está haciendo es algo que se usa en la ancestralidad. Sí. La ancestralidad usa ceremonias, ¿vale? ¿Qué significa eso? Porque luego la gente no comprendemos qué ceremonias. Ceremonias son ritos actos satánicos. No es cierto. Vienen los días de esos. La quema de... Sí, exacto, nos vemos en el aquelarre, La verdad es que las ceremonias son actos conscientes con un propósito. Así es. Entonces son actos conscientes con propósito. Entonces hay personajes en el mundo que se han venido y han estudiado nuestra cultura. De esto. Han estudiado nuestra cultura y se llevan esos trucos ceremoniosos y luego les ponen nombres, ¿no? Y dicen, no, es que esta es psicomagia, no, esta era de nosotros y así hacemos las cosas para decirte, hey, empieza a vivir en armonía. Esta vía en armonía nace a través de este proceso ancestral, que parecieran tips, pero en realidad no. O sea, tú hazlo, ten en tu refri vaso con hielos ahí para que no se vayan a deshacer los hielos y cuando sea el momento, sácalo, ponle agua y pum, tómatelo, ¿no? Y vas a observar la velocidad con lo que cambias. Que es una forma de armonizarnos con nuestros elementos, o sea, reconectar contigo, ¿sí? O sea, no es que el vaso o el hielo o el agua sea mágico o va a desanclar el pensamiento, no, solo te va a permitir estar consciente. Creo que ese es el primer paso, porque el segundo paso es de verdad tomar el control de tus creencias. Totalmente. ¿Qué sí quiero yo creer?
Porque conozco mucha gente que lo cree por su familia, por su religión, por su cultura, Claro. o por el lugar, el medio en donde se encuentra. Y porque ya te dijeron que esto va por ahí, Eso va ¿no? así. Y que así está tu destino labrado y se acabó. Sí, Y claro. entonces sería genial que tuviéramos la oportunidad de empezar a decir, a ver, ¿en qué quiero pensar? O sea, que sí quiero creer. Quiero creer que Claro. todos los hombres son mala ondas. Quiero creer que todas las mujeres son así. Entonces, Justo, Miri, Empezar a hacer me cambios. tomaba un ejemplo con los hombres de la vida, ¿no? O sea, estaba en un grupo de mujeres y comentábamos, ¿no? Es que pues todos son iguales, siempre hay que tener cuidado de ellos. Les digo, deténganse un poco, ¿sí? Si nosotros decimos y con tal seguridad todos son iguales, por lo menos yo soy mamá de un varón. Sí, claro, yo Sí. también así lo pensé. Sí, o sea, Y en no- algún congreso se lo manifesté a varias maestras. Le digo, no sé Totalmente. si alguien tiene papá, hermanos, hijos. papá, ¿sí? O O sea, sea, todos son a cabrones. lo mejor caray. mi relación con mi papá pues no fluyó tan linda, pero mi mamá en su segundo matrimonio se casó con un hombre maravilloso que me enseñó, me acompañó, me dio, y pues para mí Alejandro fue mi papá, ¿no? Entonces, pues Claro. sí, yo no puedo decir todos son iguales, No, ¿no? para Este nada. hombre que comparte la vida pues ha cambiado mucho de su historia y pues también yo podría decir pues no son iguales. No, por ejemplo, yo mis hermanos, para nada. Exacto. pero si Exacto. fuéramos Mi iguales, padre ¿por qué no también, todos somos como para Brad nada. Pitt? No manches, ¿no? Digo, ¿A quién se yo iguala? quiero ser como Angelina Jolie, carajo. Josh Claro, Clooney, vamos a Josh ser Clooney, todas ya por iguales. lo menos, ¿no? Sí, ¿a quién nos estamos igualando? Los igualamos a un paradigma de dolor y de sufrimiento. Sí. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, pues madurar desde ahí y decir, pues no todos son iguales porque mi hijo no. Yo lo eduqué. Sí. Claro. Yo lo eduqué con otro formato, ¿no? Mi abuelo no era así. ¿Sí? No, fíjate Entonces- que algo que dijo Víctor ahorita en el hecho de, a ver, ¿qué pensamientos quiero de mi generación y qué Seleccionar, no? sí. Y yo recuerdo que desde que yo era niña, yo quería ser monja, como a los 12, 14 años, yo usaba unas megafaldísimas hasta acá, bajo tobillo. Me sorprendió también. Sí, a mí también. Sí, claro. Lo bueno que- Usaba la manga hasta acá, cuellito y yo así. Lo bueno de que muy producción mona, me vio muy y mona. muteó mi Ah, así de, no, pero entonces yo iba y entonces en cada capilla que veía santo, ¿no? Y mi mamá, ¿qué haces? Me estoy persinando. Ya déjate de persinar donde quiera yo. Y ya donde no me veía. Sí, No, claro. ya no. Pero ya después empecé a tener como esa rebelión y dije, a ver. ¿Por qué Dios es hombre? ¿Por qué no es mujer? A ver, ¿por qué las mujeres son Claro. más chingonas? ¿Por qué no? Ay, no. Y entonces empecé a revelarme, ¿no? Y hay cosas que decía, no, a ver, esto no es así. A ver, no, esto, porque yo tengo que pensar lo mismo. Y entonces empecé a ver que era la oveja negra que iba a la contraria, ¿no? Y luego decía, bueno, entonces, no, entonces no. Pero ahí estaba, ¿no? Sí. El cuchito de mi mente que decía, yo no quiero creer esas creencias de mi linaje y Claro. vengo a romper todos estos paradigmas. Qué genial, Totalmente. porque honestamente, no solamente yéndonos a la ancestralidad mexicana o de este continente, Ujú. si nos vamos a la ancestralidad de todo el mundo, lo más antiguo que se nos puede ver, esos lugares como en Australia, como en las Islas Rapa Nui, como los más antiguos del Medio Oriente, o nosotros los más antiguos, creemos que en realidad ese creador, si existiese uno, Ujú. sería mujer. Échale de O sea, hecho. así Échale se un creía. ojo La diosa, era la diosa, al libro la que se diosa llama creadora. Dios usa lápiz labial. Ah, ¿recuerdas cuando Órale. fuimos a la exposición de Tutankamón. Ajá. Ujú, sí. Y que ahí, de hecho, todos los Jeroglíficos. jeroglíficos marcaban a la mujer como Sí. A la reina. diosa. Ajá, A la diosa, diosa, sí, sí, sí. claro. Oiga, nos Sí, tienen desde que hasta invitar a hotel y todo. platicar del libro de las diosas. Wow. No me metas en problemas. Sí, no, sí, ya, de hecho, pues aquí tenemos mucho material de qué cortar Pues y la verdad es que, híjole, no nos alcanzaría el tiempo, sino varias horas. Tan solo el sábado estuve ahí tomando mi clase con Víctor Portel en la ancestralidad y pues desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche.
Y buena chambísima. Sí. La verdad es que yo venía súper volada. Y hoy que también, pues, Estela hace 15 días, que también es parte del clan, nos mete esta arañita de lo que pasó en Tlatelolco y de lo que era el camino de Regina, ¿no? Entonces, híjole, Adán, mi pareja, empezó a escuchar todos los videos y empezó a escuchar y dice, vengo volado, y le digo, ¿cómo no vas a estar volado si toda nuestra ancestralidad es una chulada? Bueno, y no es como decir quién es mejor, lo que ocurre es que vivían con la naturaleza. Claro. Y al vivir con el ritmo de la naturaleza, es lógico, pues ve la belleza que hay en la naturaleza, es obvio que nosotros nos convirtiéramos en una civilización bella. Hermosa, sí, claro, en todos los sentidos. Sin embargo, también en las más antiguas tienen el mismo poder, ¿no? El problema es que queremos nosotros adoptar sus ideas y sus creencias cuando, bueno, que siempre le digo a la gente, primero aprende de tu filosofía, del lugar en donde naciste. Claro. Después aprende otras y vas a observar lo fácil que es comprender o acoplar toda la sabiduría que hay en el mundo. Pero si te anesias y dices, no, es que lo que yo digo es la verdad, no, pues ya valió gorro, ¿no? Ya nos metemos en conflictos muy cañones. Sí, por eso están todas las guerras, porque cada quien quiere creer que su ideología o su filosofía es la real y es la que se debe de ser en todo el mundo, ¿no? Sí. Todas estas situaciones que se dieron durante la Santa Inquisición y el sometimiento de los españoles hacia nuestra raza fue el hecho de querer imponer su ideología ante la nuestra. Aunque, bueno, aquí yo tengo algo muy que me gustaría que pasara. A mí sí me gustaría ver a los jinetes del apocalipsis. O sea, estaría súper chido, imagínate. No, por favor. Y ya saber que va a valer gorro. Eso sería genial. Oye, o sea, pero de los hecho, terremotos y que se abre el fuego. O sea, estaría genial. Fíjate que de hecho de eso hablábamos hace poco, comentábamos a Dan y yo, pero escuchan un podcast, no recuerdo si fue con Jordi Rosado, Marta y Gareda, que también andan metidos como en estos rollos del desarrollo personal. Decían que ya hay una máquina que lanza visiones. El proyecto HARP, así es. Que lanza visiones en el cielo y que literal vas a ver a los del apocalipsis, porque van a jugar con nuestra mente. No solo son imágenes, trabaja a niveles de frecuencias de nuestro cerebro. ¿Sí o no? Entonces vamos a escuchar, ahora sí que en Dolby Estéreo en nuestro cerebro todo lo que está pasando. Exactamente. Y lo que tu cerebro ve lo cree real. Exacto. Sí. O sea, ahí observa lo que tus ojos ven y oyen cómo van a empezar a mover nuestras emociones. Nuestros paradigmas, y van a estar ahí esa información bombardeando, dirigiendo hacia dónde quieren llevar al pueblo. Por eso ten la fuerza de elegir tu propia ideología. Tu propia ideología, tu propio camino. ¿Qué quieres pensar? ¿Qué quieres creer? ¿No? Eso sería lo mejor que puedes hacer en la vida. Que hoy en día ya se están escuchando muchísimo más estos temas, cosa que anteriormente el despertar de México ya está. Que anteriormente pues no se escuchaba de esto, no había información, digo, hoy aunque esté muy escondidita como este programa y como muchos programas, pero ya empieza, ya empieza a haber más difusión. Porque ¿dónde puedo encontrar yo este tipo de información? No es algo que sea como común hablar simplemente en casa, ¿no? O sea, de lo que hablaba, simplemente las creencias, ¿no? La forma en que nos educaron, desde dónde vienen esa forma de actuar, ese pensamiento. No, y que le digas a tu mamá, oye mamá, ¿y si hacemos hoy la fiesta distinta de como la venimos haciendo acá? ¡Cama! Claro. Bueno, el 2 de noviembre vamos a tener la celebración. No, ya estamos más que apuntados. Día de Muertos, allá nos vemos. Temazcal en Tezosomoc. Así es que pues apúntate, nos estaría súper padre. Oye, pero antes de irnos de que ya se acabe digamos que tenemos situaciones que cómo podemos resolver. Vamos a pensar que tienes un problema, ¿ok? Entonces, lo primero que tienes de dinero. Por eso, casualmente. De relaciones o de dinero, de lo que tú quieras, ¿no? El primer punto es preguntarte qué estás fingiendo no saber. O sea, ¿qué estás fingiendo no saber? Porque quiero echar la hueva y no ir a trabajar. Porque estás fingiendo, ¿no? La neta, fingiendo. Segunda cosa, ¿dónde tú promoviste, ¿ok? ¿Dónde fuiste tú la persona que provoca, promueve o permite la situación que está pasando?
Te vas a poner así por Te van a cortar y te van a sacar del aire. Entonces, la primera es que estoy fingiendo no saber. Son preguntas poderosísimas. Ve, hasta mi tos está ahí de... Pásame el agua, mire, para el aire. Tenemos que muera aquí. Entonces, esta primera que mi estás cuerpo ya fingiendo, queriendo despepitar. que estás fingiendo no saber, te va a dar la capacidad de observar si realmente estás con tus propias ideologías y creencias o estás permitiendo que la vida te pase. Segunda cosa, ¿en qué punto tú provocaste, tú promoviste o tú permitiste esta situación? ¿Vale? Y con eso vas a empezar a tener inteligencia emocional. Wow, qué brutal cierre, caray, qué brutal. Bueno, Pues un inicio del despertar también de esa conciencia, ¿no? También, o sea, decir, bueno, ya tengo claridad de dónde viene, ¿no? Que precisamente eso yo lo hablaba en el otro programa donde me invitaron, o sea, creo que esas preguntas detonadoras es el inicio, el despertar de la conciencia, pero que no sabemos hacernos esas preguntas y que es poderosísimo. Porque a veces no te las quieres hacer, la verdad es que bueno, no bueno, es tan también, sencillo. Huyes. También hay otra cosa, sí. el hecho de que te hagas esas preguntas, tu despertar de conciencia es como ocurre en el despertar del cuerpo. Cuando tú recién despiertas no carburas bien. Todavía sí, claro. Estás medio menso. Como venaditos. Cuando la gente me dice, así voy. Cuando la gente me dice, es que ya estamos en el despertar, lo primero que yo pienso es, esto va a ser peor, va a ser un desmadre, porque vas a creer que sabes y no sabes. Sí, pero porque es ese proceso en donde apenas estás como Sí, carburando bien, sí. ¿qué onda? Entonces, estas preguntas, entre más te las hagas, te van a ir ayudando poco a poco a centrar tu sabiduría personal, Claro. a centrarte en tu ser. Sí. Bueno, Miri, pues se nos acabó el programa del día de hoy, así de rapidito. Rapidito. ¿Cómo te vas, Miri, Wow. el día de hoy? No, pues con más sabiduría, con encontrando respuestas, ¿no? La que buscaba el día de hoy y llegó Ahí está, a mí. dice la universidad, toma. Ajá. Y gratis. Y Chele, gratis. yo lo que vine fue a esto. Muy contenta y muy honrada, gracias a los dos por haber estado Con aquí. gusto. Gracias por invitarnos. Mi querido Portela, ¿cómo cierras el programa el día de hoy? Pues recordándote que tú decides cómo te sientes. No lo decide nadie, eres tú el que lo decide. Claro. Cheli. Así es, pues bueno, aparte de decidir lo que sentimos, ser cada día más conscientes de que la felicidad depende de nosotros. Claro, claro. Y bien lo decía el fin de semana en que ve Portela, que esos 3 filtros que tenemos el ser humano donde buscamos la libertad financiera, ¿no? Porque decíamos que el dinero de WhatsApp, pero sí en realidad el amor y la felicidad son agentes que nos tienen a nosotros enclaustrados en este paradigma de lo físico y de este plano terrenal, pero no es lo que estamos buscando. Pregúntate realmente a qué viniste a este planeta. Y pues bueno, esto fue La Cabina del Ser. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Cuídate mucho y Excelente pues, fin de tú semana. decides. Bye bye. Chao. Tú decides. Sí. llegó el momento de despedirnos. Pero no se preocupen. Nos vemos con otro super tema el siguiente sábado de 10 a 11 a.m. Aquí, por ¿Qué Onda Web? Pedro Tomás Cepeda, el romántico de la cumbia. Belén Castorena, chiquita,